Continuamos con el capítulo 48 de Jeremías y seguimos con las profecías sobre aquellos que le han hecho daño, aquellos que han hablado mal, que se han burlado del pueblo de Israel. Y esta es una profecía sobre Moab. Moab, este pueblo que actualmente es el país de Jordania. Jordania que limita con Israel y los divide el mar. ¿Sí? Bueno, dice acerca de Jehová, de Moab, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Ay de Nebo, porque fue destruida y avergonzada. Kiriataim fue tomada, fue confundida, Misgab y desmayó. Bueno, acá está hablando acerca de ciudades importantes de Moab, ¿no? Y cada vez y nos vamos a dar cuenta que en este capítulo muchas veces va a nombrar ciudades, siempre va a estar hablando de Moab. ¿Esto por qué? Porque el autor del libro quiere marcar que es el juicio sobre todo Moab, sobre todo el país, digamos, no sobre su capital, que ahora la vamos a ver, sino que refuerza la idea y el plan de Dios de que el juicio iba a ser sobre toda Moab y nadie iba a escapar de ahí. ¿Sí? Muy bien. Dice, no se alabará ya más Moab en Esbón. En Esbón maquinaron mal contra ella, diciendo, venid y quitémosle de entre las naciones. También tú, Madmena, serás cortada, espada irá en pos de ti. Bueno, acá se dice que Moab va a perder su gloria. ¿Por qué? Porque Moab era un pueblo que era muy orgulloso, muy como que se creía superior. ¿Por qué? Y más adelante lo vamos a ver, era un pueblo que nunca había tenido ningún sacudón. Siempre vivió tranquilo, siempre tuvo su economía estable, cosas de qué gloriarse. Entonces por eso dice que su gloria se va a perder. Era la reputación de Moab su estandarte, digamos. Era como que siempre estuvimos bien. Nadie nos quita este lugar de que nosotros somos exitosos, vamos a decir así. Versículo 3. Voz de clamor de Horonaim, destrucción y gran quebrantamiento. Bueno, acá indica que arranca la invasión y que va a ser total, que ya está ocurriendo. Moab fue quebrantada, hicieron que se oyese el clamor de sus pequeños, es decir, que hasta los niños igual iban a sufrir, no solamente los padres, los ancestros, sino los hijos iban a sufrir esta invasión y esta caída. Porque a la subida de Luit, con llanto subirá el que llora, porque a la bajada de Horonaim los enemigos oyeron clamor de quebranto. Luit era un lugar de escape. Entonces dice que ellos iban a ir llorando por ahí, queriendo escapar. E igualmente, acá en los versículos que vienen, se dice que aunque escapen igual, no van a escapar del juicio. Bueno, versículo 6. Huid, salvad vuestra vida y sed como retama en el desierto. Es decir, que igual intenten escapar y sean como esa retama. ¿Se acuerdan lo que era una retama? Era un arbusto solitario en un lugar como un desierto. Es decir, no mostraba mucha vida, pero que se salven aún para quedar como eso. Pues, por cuanto confiaste en tus bienes y en tus tesoros, tú también serás tomada, y Quemos será llevado en cautiverio, sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. Bueno, acá habla de Quemos, que será llevado cautivo. ¿Quién era Quemos? Era un dios pagano similar a uno que hemos estudiado hace un tiempo de Moloch. Bueno, era su dios. Era un dios pagano al que también se le daban sacrificios de animales y hasta humanos. Y en la Biblia, por ejemplo, en Segunda de Reyes 3:27, que lo hemos visto, que un rey entregó a su hijo en sacrificio a este dios, y también, Dios con minúscula, y también en Primera de Reyes 11:7, Salomón le levantó un lugar, un altar a este dios Quemos, porque se acuerdan que Salomón se había casado con muchas mujeres y muchas de ellas eran idólatras. Entonces, a causa de ellas, hasta Salomón le levantó un altar a este dios. Bueno, este se dice que era un dios protector y que entregaba las victorias militares a Moab. Entonces dice que este también iba a ser llevado
en cautiverio. Dice, y vendrá destruidor a cada una de las ciudades y ninguna ciudad escapará. Se arruinará también el valle y será destruida la llanura, como ha dicho Jehová. Acá vemos, ¿no? Que no quedará nadie. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová y maldito el que detuviere de la sangre de espada. Sí, pero el 9 está conectado con el 8, de que nadie va a quedar vivo, nadie va a quedar y nadie va a escapar del juicio. Bueno, y este versículo, ¿no? Además de todo el juicio que viene, se toma y se lo interpreta como un versículo para, digamos, exhortar. ¿Vieron que dice? Maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová, es decir, maldito el que no hiciere diligentemente la obra de Jehová, que cuando tiene una misión de parte de Dios, no la hace. Bueno, estas personas, se ve que en Moab habían personas que habían recibido una misión, habían recibido una palabra y no lo hicieron. Bueno, estos también iban a caer en ese juicio. Quieto estuvo Moab desde su juventud sobre su sedimento, ha estado reposado y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio, esto es lo que le decía. Por tanto quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Bueno, en estos dos versículos vemos un ejemplo y vemos una comparación. Estamos hablando de odres, de vasijas, entonces estamos hablando de vino. Moab era una ciudad, era un país conocido por sus viñedos. Se ve que producía vino y era su mayor fuente de ingresos, era su mayor fuente de vanagloria, ¿sí? Bueno, y entonces Jehová compara a Moab como vino. Lo compara y se les dice, este vino nunca ha sido pasado de vasija en vasija. ¿Por qué? Ser pasado el vino de vasija en vasija a otra vasija era un proceso para que el vino quede cada vez mejor. Entonces, acá lo compara como un vino que siempre quedó en la misma vasija de siempre y siempre quedó con ese sabor, no con el sabor que tiene un proceso para que sea más refinado, más rico. Y acá lo podemos tomar para nuestra vida de decir que los procesos nos hacen mejor para la gloria de Dios. Si somos quedados como Moab, nunca vivimos una dificultad, un proceso, una tormenta, un desierto, no vamos a quedar así, como ese vino que nunca hay y que no es el mejor vino, ¿sí? Y dice que Jehová iba a mandar trasvasadores. Los trasvasadores eran aquellos que iban, no, claro, pero el trasvasador y la palabra trasvasar significa pasar de un contenido a otro, de un contenido a otro. Bueno, que iba a venir esa prueba, ese proceso para Moab, como un juicio. Versículo 13. Y se avergonzará Moab de Quemos, como la casa de Israel se avergonzó de Betel, su confianza. Bueno, acá cosas para aclarar. Se avergonzará Moab de Quemos, quiere decir que Moab se va a avergonzar del Dios que tenían. Pero acá lo compara, dice que se va a avergonzar como Israel se avergonzó de Betel. Entonces yo leía eso y decía, ¿por qué Betel? Si Betel era una ciudad, bien, o sea, no... Pero dice que en la traducción, en la traducción de la Biblia lo vemos así y no lo entendemos, pero si vamos más profundo, en Betel era donde se había levantado el altar a Baal. Entonces es como decir, se avergüenza de Betel porque ahí estaba el altar a Baal, ¿sí? Entonces está hablando de Baal. Y ahí tiene sentido lo que dice el versículo. ¿Cómo pues diréis, somos hombres valientes y robustos para la guerra? Destruido fue Moab y sus ciudades asoladas, y sus jóvenes escogidos descendieron al degolladero, ha dicho el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Bueno, cercano está el quebrantamiento de Moab para venir, y su mal se apresura mucho. Compadeceos de él todos los que están alrededor suyo, y todos los que sabéis su nombre, decid, ¿cómo se quebró la vara fuerte, el báculo hermoso? Bueno, acá habla el profeta diciendo, compadézcanse de ellos porque era tan glorioso, tenía tantas riquezas y miren cómo terminó por su idolatría, por burlarse de Israel y porque ya cuando Dios determina un juicio, lo cumple. Dice, desciende de la gloria
siéntate en tierra seca, moradora, hija de Dibón, porque el destruidor de Moab subió contra ti, destruyó tus fortalezas. Y acá vemos qué es Dibón. Bueno, Dibón es la capital de Moab, que Moab ahora es Jordania. Dicen que, bueno, y como dato, ¿no? Dice que en Dibón, en la capital de Jordania, capital de Moab, se encontraron, digamos, objetos arqueológicos de la época de la Biblia, es decir, que reafirman lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, bueno, ese lugar fue importante para la historia actual, porque vieron que los científicos, los arqueólogos, los geólogos, todos están averiguando cada vez a ver si si lo que dice la palabra es real. Bueno, en este lugar se encontraron objetos que muestran que lo que dice acá es verdadero. Bueno, dice, párate en el camino y mira, oh moradora de Aroer, pregunta a la que va huyendo y a la que escapó. Dile, ¿qué te ha acontecido? Se avergonzó Moab porque fue quebrantado. Lamentad y clamad. Anuncia en Arnón porque Moab es destruido. Y acá, bueno, va a empezar a nombrar ciudades y ciudades que reafirman lo que les dije al principio, que el juicio iba a ser para toda Moab, provincia por provincia. Bueno, versículo 26. Vamos a ver esta expresión. Dice, embriagadle porque contra Jehová se engrandeció, y revuélquese Moab sobre su vómito, y sea también él por motivo de escarnio. Acá cuando habla de que se embriaga Moab, quiere decir de que va a estar confundida. ¿Vieron? Como un ebrio que está tan borracho que vomita y se cae sobre su vómito. Bueno, así va a ser Moab, que va a estar en confusión y derrota ante Jehová por su juicio. Vamos por la mitad casi. Dice el versículo 27, ¿y no te fue a ti Israel por motivo de escarnio, como si lo tomaran entre ladrones? Porque cuando de él hablaste, tú te has burlado. Y acá vemos cómo también es una manera, no sé, una manera como que hasta da un poco de gracia cómo se le habla a Moab diciendo, ¿no te habías burlado vos de Israel? Y mira ahora cómo estás. Mira de quién te burlaste, ¿no? Bueno, vemos que el juicio de Dios viene para todos. Y cuando Dios da una palabra, ciertamente la cumple. 28. Abandonad las ciudades y habitad en peñascos, oh moradores de Moab, y sed como la paloma que ha cenido en la boca de la caverna. Hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, y acá vuelve a reafirmar la condición, de Moab. Y miren cómo era Moab. Dice, es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Yo conozco, dice Jehová, su cólera, pero no tendrá efecto. Sus jactancias no le aprovecharán. Por tanto, yo aullaré sobre Moab, sobre todo Moab haré clamor, y sobre los hombres de Quijares gemiré. Versículo, bueno, hoy es el día que se caen las hojas. Bueno, versículo, ¿dónde me quedé? Sí, 32. Dice, con llanto de Jazer lloraré por ti, oh vid de Sibma. Seguimos hablando y nombrando ciudades. Tus sarmientos pasaron el mar, llegaron hasta el mar de Jazer, sobre tu cosecha y sobre tu vendimia vino el destruidor. Acá está hablando el lugar de donde estaba la vendimia tan reconocida de Moab. Bueno, versículo 33. Y será cortada la alegría y el regocijo de los campos fértiles de la tierra de Moab, y de los lagares haré que falte el vino. No pisarán con canción. La canción no será canción. El clamor de Esbón llega hasta Eleale. Hasta Jaasa dieron su voz desde Zoar hasta Oronaim, becerra de 3 años, porque también las aguas de Nimrim serán destruidas. Y exterminaré de Moab, dice Jehová, a quien sacrifique sobre los lugares altos y a quien ofrezca incienso a sus dioses. Por tanto, mi corazón resonará como flauta. Y acá habla el profeta Jeremías. Por tanto, mi corazón resonará como flauta por causa de Moab. Asimismo resonará mi corazón a modo de flautas por los hombres de Kir Ares, porque perecieron las riquezas que habían hecho. Acá habla el profeta
y nombra a las flautas, de que su corazón va a ser sonido de flautas. ¿Por qué la flauta? Porque era este instrumento, se tocaba cuando había luto, cuando alguien había muerto. Entonces por eso dice que su corazón resuena como flautas, porque se siente enlutado y acuérdense que Jeremías sufría mucho cada vez que daba una profecía y cada vez que veía que ésta se cumplía. Bueno. Aparte de una profecía contra el enemigo, ¿no? Claro, sí, sí. Pero acá dice que a este lugar, se dice ¿no? en el estudio, que le había costado mucho tener esas riquezas. Entonces también por eso es como, mirá, se le está, por ejemplo, se le está quemando todo y como todo lo que le costó conseguir eso. Es como que te da un dolor, ¿no? Bueno, imagínense al profeta que tenía un corazón más puro que el de nosotros, que el dolor que podamos sentir. Dice el versículo 37, porque toda cabeza será rapada, y acá hablamos sí de rapado literalmente, no como que era que decía que era una expresión, acá dice que toda cabeza será rapada y toda barba raída, sobre toda mano habrá rasguños y cilicio sobre todo lomo, sobre todos los terrados de Moab y en sus calles, todo él será llanto, porque yo quebranté a Moab como a vasija que no agrada, dice Jehová. Lamentad como ha sido quebrantado, como volvió la espalda a Moab y fue avergonzado. Fue Moab objeto de escarnio y de espanto a todos los que están en sus alrededores, porque así ha dicho Jehová. He aquí que como águila volará y extenderá sus alas contra Moab. Tomadas serán las ciudades y tomadas serán las fortalezas, y será aquel día el corazón de los valientes de Moab como el corazón de mujer en angustias. Miren cómo lo compara, ¿no? Bueno, versículo 40. Versículo 42. Y Moab será destruido hasta dejar de ser pueblo, porque se engrandeció contra Jehová. Miedo y hoyo y lazo contra ti, oh morador de Moab, dice Jehová. El que huyere del miedo caerá en el hoyo, y el que saliere del hoyo será preso en el lazo, porque yo traeré sobre él, sobre Moab, el año de su castigo, dice Jehová. Es decir, no hay salida al que intente huir. A la sombra de Esbón se pararon sin fuerzas los que huían, mas salió fuego de Esbón y llama de en medio de Seón, y quemó el rincón de Moab y la coronilla de los hijos revoltosos. Ay de ti, Moab, pereció el pueblo de Quemos, el dios pagano, porque tus hijos fueron puestos presos para cautividad y tus hijas para cautiverio. Pero acá es importante, el último versículo, el 47, hay un versículo que trae esperanza y bueno, nos podemos alegrar un poco porque el Señor siempre es tan bueno, no tan misericordioso, que dice, pero haré volver a los cautivos de Moab en lo postrero de los tiempos, dice Jehová. Hasta aquí es el juicio de Moab. Es decir, que hay una esperanza para este pueblo. Y un dato que también es muy importante, que de Moab sale alguien muy importante. Alguien que nos ha salvado, alguien que es el más importante. Claro, Moabita era Ruth. Ruth es la madre de Ruth se casó con Boz. Y Boz era el padre de, descendencia de Jesús, de Isaí, en realidad Obed, Isaí, David, y ahí la línea de Jesús. ¿No? Bueno, acá vemos también esta esperanza de restauración. Y vemos cómo de todo este lugar, qué loco que de ahí Jesús tenga que ver, ¿no? Que su linaje pertenezca también a Moab. Así